Estoy en camino del Hogar para Niños TLC. Es un refugio para niños abandonados y huérfanos. Es la organización más increíble y ahí está una mujer asombrosa, Thea, que ha dedicado toda su vida al cuidado de todos estos niños. Me llamo Benjamin y esta es mi hermosa mamá, tía Jarvis. Thea tiene 19 hijos adoptivos y 5 propios. Me llamaron del hospital para ir por una pequeña bebé. Fui hasta ahí, pasé por una sala con una sola cuna y allá adentro había un pequeño niño acostado. Pregunté, ¿dónde están sus padres? Y me respondieron, no tiene padres. Lo abandonaron al nacer y les pregunté, ¿ha estado acá durante 7 meses y no me han llamado? Thea rescata a niños abandonados y huérfanos e intenta encontrarles un hogar, pero a veces, como en esos 19 casos, ella misma es la que los adopta. Lo tomé y me lo llevé a casa. Era el niño más adorable, todos lo amaban. Le iba muy bien en la escuela y todo iba muy bien. Mi mamá es una persona muy amorosa y cuidadosa. Ella es una mamá increíble y hermosa. Gracias, hijo. Es cierto. Es obvio que Benjamín adora a su mamá y a sus hermanos y hermanas que viven en el orfanato. Lo que debió ser una noche de juegos terminó siendo una desgracia. Mis hermanos y yo quisimos hacer una fogata. Típico de niños. Querían hacer una fogata y uno de sus hermanos quiso avivar el fuego. Así que buscamos madera, pero nos dimos cuenta de que estaba mojada. Así que le pusimos gasolina. Nunca debieron hacerlo. Lo encendimos y... de inmediato lo arrojó hacia atrás, pero al parecer yo estaba detrás de él. Benjamín corrió de inmediato hacia la casa en busca de su mamá y ella hizo lo correcto. Intentó enfriar la herida. Ni siquiera en el hospital se dieron cuenta de lo quemado que estaba. Por desgracia, el doctor del hospital intentó desbridarla. Eso significa remover la piel quemada sin ponerle anestesia. Le dije, llama a la ambulancia de inmediato. No quiero que toques otra vez a mi hijo. Así que nos fuimos y encontramos al doctor Block. Era el doctor de turno que trataba las quemaduras y hacía cirugía plástica. De hecho, le habían dejado varios espacios y áreas de piel sin cubrir. Entonces, ese asombroso doctor le hizo un injerto, colocándole un expansor en su mejilla. Luego tuvo que regresar para que reventaran ese globo expansor y el resultado fue una piel hermosa como la de un bebé. Luego me sentí más cómodo de contarles a los demás mi historia y lo que pasó. Lo que más me impactó de Benjamín es que ha afrontado muchas dificultades, en especial en los primeros 7 meses y en el periodo en el que se quemó y tuvo que aceptarlo. Pero aún así es un joven equilibrado, bueno, amoroso y divertido. Me gustaría mirarte. Si no te importa, me acercaré. Acercarte. En donde su cirujano hizo el injerto y le colocó el expansor tisular se ve muy bien, como la piel de un bebé. Pero del otro lado, la piel está un poco gruesa. Trabajaremos con su hermoso rostro y sus bellos rasgos, y así haremos que su piel se vea mucho más suave. Si podemos mejorar la textura, aplanar esas áreas gruesas y mejorar el color, volverá a ser ese ser increíble. Tendrás que venir a la clínica. Creo que te gustará porque es como ir a un spa. Tomará su tiempo, pero toda su piel se transformará en un lienzo suave.
Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Me alegra verlos aquí. El gusto es nuestro. Hola. Qué gusto Hola, Tea. verte. Gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Fue hermoso. Ah, excelente. Fue increíble. Pudieron llegar. ¿Sí? Bienvenidos a mi lugar. Yo ya estuve en el suyo. Tomen asiento. Pónganse cómodos. Gracias. Bien, Benjamín, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? Ya estuviste en varios hospitales, por lo que sé. Esta es una mezcla entre un tratamiento médico y un spa. Parte de esto es relajarse y parte es médica, pero nada demasiado malo. Te colocaremos anestesia. Les tengo una pequeña sorpresa a Tea y Benjamín. La de Benjamín se la daré después. Tea trabaja mucho y estoy segura de que tiene poco tiempo para ella. Yo digo eso con 3 hijos. ¿Pueden imaginarse con 24 hijos? Tea, hemos notado que has dedicado toda tu vida a tus hijos, así que nos encantaría consentirte un poco mientras No es atendemos a necesario. Benjamín. ¿Ok? Ahora empecemos. Gracias. No veo la hora de empezar. Gracias. Bien, sígueme. Le conté a uno de mis amigos de tu historia. Él es deportista y sabe que amas las carreras, así que me pidió que te diera esto. Muchas gracias. Sí, espero que te gusten. Si no, Sí. puedes cambiarlos, así Muchas que... gracias. ¿Son para ti? Ahora no tienes excusas para no seguir corriendo. Ok, hay un par de cosas con las que trabajar. Obviamente trabajaremos con el color. Queremos mejorarlo e iluminar las partes que son más oscuras. Y ahí es donde me centraré para aplanar ese relieve. También inyectaremos todas las sustancias que necesitamos que penetren la piel. Son agujas diminutas. Ok. Ok. Voy a pasarle más fuerte a esta área de aquí. Ok. Trabajaremos al mismo tiempo las próximas 2 capas con algo que se llama factor de crecimiento de fibroplastos. Sí, veamos qué tan lejos llega. En el microneedling se introducen en la piel muchas agujas y luego se las saca. Y lo que en realidad hacemos es intentar que las células de la piel vuelvan a comportarse como células de pieles normales. Mira, pondremos puntos pequeños en tu piel. Primero pondré la anestesia, que adormecerá toda esta zona. Casi todas las mujeres, desde jóvenes hasta tener mi edad, están acostumbradas a las agujas, a la cera y al dolor, y aunque él no, se comportó muy bien. Las agujas pueden causar dolor, en especial en las cicatrices. Pero él no se quejó ni una sola vez. Lo primero que insertaré es una toxina que las mujeres usan para las arrugas. ¿Listo? Lo estás haciendo muy bien. La última parte. Mamá Tea, criaste a un hombre valiente. Sí. Benjamín se comportó como una estrella. Bien hecho, buen trabajo. Gracias. Fue un privilegio tener a Tea y a Benjamín en la clínica. Son 2 de mis personas favoritas. Una relación que es un modelo a seguir. Estoy feliz de haber empezado con el tratamiento de Benjamín. Estará con nosotros por un tiempo largo, pero al final quedará muy bien. Mi cara se siente libre. La verdad siento que se liberó. Mi sonrisa ya no siento que mi rostro esté tieso. Fue un tratamiento muy efectivo para Benjamín. Y no veo la hora de ver los resultados iniciales. Benjamín ha vuelto para su primer control. Cada vez que entra se siente una energía positiva y alegre. Ven, te ves muy bien. Son los primeros días. Dime cómo se siente tu se piel. siente asombrosa. Oh, Muchas bien, gracias. me alegra. La hinchazón ya desapareció. Sí, parece muy suave y me gusta que esto haya bajado. No veo la hora de Sí. verte en 6 meses cuando hayamos terminado. El tratamiento de Benjamín esta vez no será de los invasivos con agujas. Hoy ha venido solo por una exfoliación, que es más una sesión de mimos y un tratamiento de aclaración de la piel. De veras creo que Benjamín tiene un futuro brillante delante de él. Es un joven increíble, es muy inteligente y tiene una energía muy positiva.
Quiere trabajar en la industria de viajes y creo que será una gran adquisición para la compañía que lo contrate.